Bien, atiendan aquí por favor. Bien, aquí estamos ya directamente en Visual Studio, ¿verdad? Tenemos Visual Studio abierto, eso no es la presentación, sino ya directamente el Visual Studio. La parte del centro vamos a llamar que es nuestra área de trabajo, donde vamos a estar diseñando nuestros formularios y organizando los controles que colocamos sobre el formulario. En este lado, por lo regular, está el explorador de soluciones y la ventana de propiedades. Las propiedades que se muestran en la ventana de propiedades son las del objeto que esté seleccionado. ¿Cómo usted se da cuenta? Aquí arriba le pone el nombre del objeto, le coloca el nombre del objeto. Fíjense que dice formulario 1, form 1. ¿Cómo se llama este objeto? Form 1. Así usted se da cuenta de en qué momento, de qué objeto está manipulando sus propiedades. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos la ventana de herramientas o la paleta de herramientas, que ustedes le quieran decir. Y aquí están cada uno de los posibles controles que puedan formar parte de una aplicación gráfica con interfaz gráfica de usuario en Windows. Vamos a ver un ejemplo rápido de esto. Y vamos a añadir un elemento típico de cualquier experiencia de usuario en Windows y en cualquier sistema operativo, que es la interfaz más clásica, que es un botón. Añadí un botón. Ese botón vamos a verlo más dentro de un momento. Ese botón es un objeto, y si yo tengo un objeto, quiere decir que yo tuve que instanciarlo, ¿sí o no? Cuando yo vengo a la tableta de herramientas, a la paleta de herramientas o el toolbox, todo lo que yo estoy viendo ahí no son objetos, son clases. Repito, los componentes que me muestra en la toolbox no son objetos, son clases, son tipos de objetos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros teníamos que instanciar un objeto, ¿qué teníamos que hacer? Nombre de la clase, el identificador con el que íbamos a nombrar el objeto, igual el operador new, el nombre de la clase, el constructor de la clase, básicamente. Fíjense, cuando yo vengo aquí y arrastro un botón manteniendo el clic presionado, el clic izquierdo presionado, y lo arrastro hacia el formulario, lo que yo he hecho ahí, ¿qué es? Instanciarlo. Instanciarlo. Fíjense que cada uno de los objetos tiene su identificador único. El primero que creé se creó como botón 1, y el segundo que creé no dijo botón 1 otra vez, sino botón 2, porque inmediatamente yo voy instanciando, el Visual Studio hace el trabajo debajo del código de instanciar un objeto del tipo que usted está arrastrando al formulario. Entonces, es ese ejemplo que le estoy dando para que ustedes vean la importancia de ustedes primero conocer los conceptos de fondo antes de empezar simplemente a colocar botones en el formulario. Y ese no es el ejemplo único. Vamos a ver luego cómo funciona esto, pero vamos a hacer un primero al mundo en ventana gráfica, ¿verdad? Vamos a ir a este botón, al botón 1, y ya vimos que esta es la ventana de propiedades, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí. Esa es la ventana de propiedades. Fíjense que cuando yo selecciono el botón, arriba en la ventana de propiedades dice botón 1. ¿Lo ven? Si yo selecciono el botón 2, ¿qué dice aquí? Botón 2. Las propiedades que yo voy a modificar van a ser las del objeto que esté seleccionado. Entonces yo a este botón voy a ir a una propiedad que tiene, que se llama text, que simplemente me permite indicar el texto que aparece en el botón. Y a esta yo le voy a decir saludar.
Fíjense cómo inmediatamente cambié la propiedad en la interfaz gráfica de usuario, se actualiza el estado del botón y ya no dice botón 1, sino que dice saludar. Ojo, yo no he cambiado el nombre del botón, el atributo con el cual el botón se identifica. Lo que he cambiado es cómo lo va a ver el usuario en la interfaz gráfica de usuario, y eso se hace a través de la propiedad text de algunos objetos que tienen esa propiedad. El botón es uno de ellos, gracias a Dios. Entonces, del formulario lo puedo hacer, porque el formulario también es un objeto, como citamos. ¿Qué nombre muestra el formulario al usuario? Form1. Si yo quiero cambiarlo, simplemente tengo que ir a la propiedad text del formulario y colocar aquí primer programa con Windows Form. Entonces, cuando ya yo voy aquí y voy a la ventana, ¿qué dice ahora? Primer programa con Windows Form. Ya vemos que todo lo que yo estoy trabajando aquí es de manera visual y gráfica, utilizando las herramientas que me proporciona el Visual Studio para realizar esta tarea. Aquí dentro en el botón yo voy a dar doble clic, y cuando yo doy doble clic sobre el botón pasa algo muy interesante, y es que se abre una ventana de edición de código. En esa ventana de edición de código, cuando yo pulsé doble clic sobre el botón, automáticamente el Visual Studio crea un método por defecto. Ese método que él creó por defecto es el método que se va a ejecutar cuando el usuario haga clic sobre el botón. Aquí simplemente voy a colocar hacer uso de una clase que proporciona el NetFramework, que se llama MessageBox. Esa clase tiene un método estático llamado show, que recibe un atributo tipo string y lo muestra en la pantalla como un mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, aclaro, alguien me aclara por qué yo digo y aseguro que ese método es estático. No tuve que instanciar un objeto del tipo MessageBox, sino que simplemente lo utilicé. Entonces vengo acá y voy a colocar hola a todos. Cuando yo ejecuto la aplicación, ¿qué va a pasar? Va a aparecer el formulario con los botones que yo le establecí. Ahora bien, una vez yo estoy ahí, yo le voy a dar un clic aquí en botón 2 y me va a salir un mensaje. Ah, pero no me está apareciendo, porque fue el botón 1. Fíjense cómo ahora le doy clic y me aparece el mensaje que le especificamos. Hola a todos. Perdón. Bien, ahora vamos a entender lo que estamos haciendo. Vamos a ir al explorador de soluciones. Bueno, aquí sí vamos a necesitar la lupa para que se vea mejor. En el explorador de soluciones, aquí vamos a ir a este apartado que está aquí, que dice Form 1.cs. ¿Lo ven ahí? Lo voy a abrir y veo que aquí dentro tengo más archivos. La primera es la que dice form1.designer.cs. ¿Lo vieron ahí? Perfecto. Pero aquí dentro tengo más opciones. Tengo una clase llamada form1, ¿sí o no? O sea, dentro de ese documento hay una clase que se llama form1. Y estos son los métodos que tiene esa clase. Ese que está ahí, ¿qué es? El método constructor. Ya por ahí usted puede ver. Estos son atributos que tiene el formulario. Y fíjense que me aparecen como propiedades del formulario. ¿Qué me aparecen ahí? Los tengo ahí seleccionados y todavía sí. Botón 1 y botón 2. O sea, fíjense cómo esos botones que nosotros colocamos sobre el formulario automáticamente forman parte del formulario como propiedades.
el formulario tiene propiedades del tipo botón. Esas propiedades que añadimos. Pero vamos a ver esto, lo que hemos estado haciendo ya de la forma habitual como nosotros sabemos. Vamos a ir aquí a Component y vamos a ver el código que está detrás de todo esto. Primero vamos a ubicar aquí que estamos definiendo una clase llamada formulario, ¿sí o no? Pero aquí hay una palabra nueva, partial, que eso era lo que no llegamos a explicar la clase pasada, donde íbamos a ver los eventos y íbamos a ver este tipo de cosas antes de llegarla a ver aquí hoy. Pero como no dio el tiempo y ya es necesario empezar la explicación, lo hacemos en línea. Las cosas que no llegamos a ver en la clase pasada, las vamos a ver aquí en caliente. Entonces, la palabra reservada partial nos permite a nosotros crear una clase dividida en varios archivos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo podría crear la clase persona y esa persona va a tener atributos, va a tener propiedad, va a tener campos, perdón, va a tener propiedades y va a tener métodos, ¿sí o no? Imagínense que esa clase tenga 100 campos, 30 métodos, 100 propiedades en un solo archivo. ¿No se ve engorroso? A través de la palabra partial yo puedo crear tres archivos, donde se define la clase, pero colocándole la palabra parcial, el compilador va a ver los tres archivos como si se trata de uno solo. Vamos a hacer un ejemplo de eso fuera de aquí para que no se me confunda y digan, el profesor no hizo trampa. Vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a crear otra instancia de esto. Vamos a crear una aplicacióncita de consola donde vamos a ver el ejemplo de las clases parciales para que nadie se me queje. Vamos a poner una aplicación de consola, le voy a poner aquí clases parciales. Opa, ¿qué pasó? Lo que pasa es que yo ya les había preparado los ejemplos para la clase pasada y no lo llegamos a ver. Bien, fíjense qué voy a hacer aquí. Voy a crear una nueva clase. Presten atención, por favor. Voy a crear una nueva clase, le doy a agregar clase. Esta clase le vamos a poner aquí cliente, por decir algo. Le voy a poner cliente.propiedades. Y esta clase va a ser de qué tipo, o sea, ¿qué palabra le voy a anticipar? Partial. Y aquí yo voy a definir un conjunto de propiedades, solo unas cuantas propiedades ahí, un ID y un nombre. Con eso basta para el ejemplo que vamos a estar viendo, ¿de acuerdo? Yo puedo ponerle ahí todas las propiedades que yo quiera, pero por ahora me basta con esas dos. Y vamos a añadir aquí otra clase que se va a llamar cliente.métodos.cs. ¿Qué voy a colocar aquí? Partial. Y aquí escribí mal, partial. Perfecto. Y aquí que voy a escribir los métodos. Voy a escribir uno que devuelva vacío, se llame método parcial. Eso va a escribir método la clase parcial. Perfecto. ¿Qué hemos hecho? Hemos definido cuántas clases. Una sola clase. Solo que esta clase, sus atributos, sus miembros, los estamos dividiendo en archivos separados. ¿En qué caso puede ser útil eso? En el caso que le planteé, donde la clase tiene muchos atributos, muchos métodos, y que resulta algo engorroso leerlos todos en el mismo archivo, y quizás por cosa de
de aclarar o que tú vayas exactamente al punto donde tú quieres ir, fíjate que yo puse nombres significativos a los archivos. A uno le puse clientes, propiedades. ¿Qué va a haber ahí en ese archivo? Las propiedades del objeto. Y el otro le creé cliente, métodos. Y ahí están los métodos. Solamente tiene uno, pero yo podría tener 100 métodos ahí. Entonces vamos a hacer ahora una instancia en nuestra clase program de esa clase cliente. ¿Cómo lo hacemos? De la forma que ya todos sabemos. Tengo aquí, new, bien, y aquí ¿qué vamos a llamar? C punto, método parcial. Pero también yo voy a decir C punto nombre va a ser igual a Juan. ¿Cuántos objetos yo tengo definidos ahí? Uno solo. Pero fíjense cómo, a pesar de que la clase está dividida en dos archivos, yo puedo, una instancia de esa clase, utilizar los métodos y los atributos de la clase, aunque estén en archivos separados. ¿Me salen todos ahí? Me salen todos ahí. Entonces, eso es muy útil para documentar proyectos que son complejos, como le digo, cuando las clases son muy extensas. No es necesario que si usted va a definir una clase que tiene tres propiedades y dos métodos, y que no, dame declarar la parcial. No tiene ningún sentido ni ninguna utilidad. Ahora bien, en clases así, donde hay muchos atributos, ahí sí tiene sentido. Entonces, vamos a ejecutar el programa. Ese programa no va a hacer más nada que mostrarnos el mensajito en pantalla. Tengo que colocarle aquí el console. Me acostumbré mucho a trabajar con el mono developer. Entonces fíjense ahí, me aparece desde el método de la clase parcial y ya, no hace más nada. ¿Alguna pregunta sobre el concepto de partial class o clases parciales? Perfecto. Entonces, eso es simplemente para que ustedes comprendan las cosas que están pasando en el fondo. Si yo veo que aquí hay una declaración parcial de la clase, ¿qué significa eso? Que en algún otro archivo hay más acerca de la misma clase. Por el momento vamos a ver ¿qué tenemos aquí? Podemos identificar las partes que nosotros ya conocemos. Aquí yo veo que se está declarando un campo del tipo iContainer y se llama componentes. Inicialmente se declara vacío, ¿verdad? Eso no nos interesa por ahora. Vamos a seguir viendo qué cosas nosotros conocemos aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí? Un método, pero no cualquier método. Es un método sobrescrito. Eso me quiere decir que la clase form de alguna otra clase debe de haber heredado, ¿sí o no? Aquí no lo dice, lo debe de decir en otro archivo de la clase. Ahí necesariamente no lo dice. O una cosa importante de las clases parciales es eso. Si la clase hereda de otra, solamente tiene que especificar la herencia en uno de los archivos. No es necesario colocarla en cada uno. Si cliente hubiese heredado de otra clase, como persona, por ejemplo, en el ejemplo que vimos ahora, solamente yo lo hubiese puesto en uno de los dos archivos. En los dos yo no tengo que especificar la herencia, porque el compilador lo determina automáticamente desde que ve que en uno de los archivos hay una herencia. Entonces, esto es básicamente... ¿Qué significan esos datos que están entre